Finalmente, en relación con la valoración social de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en Colombia se desconoce la importancia de la biodiversidad y esto fomenta a que no sea percibida como algo necesario y resulte en una valoración social baja. El aumento de la población humana y el modelo seguido en la tenencia de la tierra y su uso agropecuario tienen como consecuencia cambios del uso del bosque nativo, ocasionando modificaciones notables del paisaje y produciendo discontinuidad en los ambientes naturales o fragmentación. De este modo se ha ido perdiendo progresivamente la cobertura de los bosques secos tropicales. Si se asume que en tiempos coloniales esta era cercana a unos 80.000 kilómetros cuadrados y que aún debería existir y mantenerse, pero a medida del paso de los años, esta ha ido decayendo por la ampliación de la frontera agrícola. La introducción al país de la raza bovina cebú a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se concentró en los climas de la sabana y en las zonas de bosque seco tropical de la región Caribe y de los valles interandinos, fue la principal causa de dicha transformación. El principal impacto de la ganadería es la degradación y fragmentación del hábitat, que afecta a la composición de especies y sus procesos ecológicos, provocando la pérdida de la biodiversidad. En Colombia, debido a la fragmentación y reducción del hábitat, del total de mamíferos que habitan estas zonas, el 75% de las especies presentan amenazas. Para las especies animales, la fragmentación del bosque implica una disminución del hábitat disponible, con una serie adicional de cambios físicos reflejados en un incremento de temperatura y pérdida de humedad, y biológicos como la pérdida de recursos por mortalidad de plantas e insectos. Las poblaciones de animales dispersores de semillas, como aves, murciélagos y primates, son invariablemente afectadas por la fragmentación de la selva y sus efectos colaterales. En términos generales, las comunidades de estos animales son aisladas en los remanentes de vegetación nativa y tienden a disminuir en riqueza y abundancia. Una de las principales consecuencias de la fragmentación es el aumento de la probabilidad de endogamia, lo cual puede llevar a una pérdida progresiva de la eficacia fenotípica y a un potencial deterioro en la población, conduciendo a la extinción local de especies. La expansión de la frontera agrícola trae consigo el movimiento antropogénico de especies, extracción y consumo de organismos y adición o descarga de productos químicos. Esto expone a especies silvestres a la extracción o caza por los conflictos con la ganadería, como el caso de los jaguares y los pumas, que son cazados porque son considerados un riesgo para los rebaños. Además, la ganadería está relacionada con factores demográficos, económicos y de gobernabilidad. En alta montaña se genera un proceso de deforestación y despojo de la capa vegetal natural para ser reemplazada por pasturas, impactando negativamente las fuentes de agua, las zonas de importancia ecosistémica como los páramos y degradando los recursos de manera sustancial. El efecto de estas actividades es la imposibilidad de que el agua se infiltre al suelo, busque otros caminos y arrastre consigo la capa vegetal. El resultado es la erosión. Por último, mencionar que el pisoteo, resultado del pastoreo, aumenta la degradación de los pastizales y la erosión del suelo, principalmente en zonas áridas. En algunas áreas, los desechos provenientes de la ganadería exceden la capacidad de absorción de la tierra y el agua, resultando en contaminación del suelo, del agua subterránea y en la pérdida de biodiversidad. En Colombia, históricamente la deforestación y la sobreexplotación han sido los principales disturbios de origen antrópicos, que afectan la mayoría de los ecosistemas terrestres y algunos costeros. Las actividades que generan mayor deforestación en los bosques tropicales son el establecimiento de sistemas ganaderos extensivos y agrícolas, la extracción selectiva de maderas, el establecimiento de cultivos ilícitos, la explotación de minerales a cielo abierto, la expansión urbana, la construcción de obras de infraestructura y la extracción de leña para combustibles y cercas, cuyo impacto es a menor escala que todas las anteriores. Según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, la tasa de deforestación del país fue de 238.273 hectáreas por año en el periodo 2005-2010. En el periodo 2010-2012 fue de 147.945 hectáreas. Se estima que el 73,3% de la deforestación en el país es causada por la expansión de la frontera agrícola y la colonización, siendo la conversión para uso ganadero la principal causa, ocupando un 38% de la superficie total del territorio nacional, área que se ha expandido de 14.6 a 38 millones de hectáreas en los últimos 50 años, la mayoría a costa del bosque tropical. Otra de las causas de deforestación es la extracción selectiva e ilegal de especies forestales nativas para la producción de madera cerrada y rolliza, chapas para tríplex, tableros aglomerados, taninos, leña y carbón. Se estima que del total de madera utilizada en Colombia, el 42% es comercializada de forma ilegal.
Se estima que cerca del 60% de la madera aprovechada a comienzos de los años 90 provino de los bosques del Pacífico, y aunque el aprovechamiento de las áreas naturales ha disminuido, aún se extraen volúmenes considerables. Según Fedesarrollo, la Amazonía es la región con más hectáreas deforestadas, principalmente para introducir pastizales para ganado. Entre 2000 y 2005, 278.111 hectáreas de bosque fueron transformadas a pastos. En ese periodo se observa también transformación a zonas agrícolas y bosque degradado, indicativo de tala selectiva, cultivos ilícitos o fuego. Entre 2005 y 2010 disminuyó la deforestación en la región. Sin embargo, la transformación de bosques a pastos se mantuvo como el primer factor de deforestación, explicando 2/3 partes del área deforestada en la Amazonía. En la Orinoquía, el 30.3% del área de la región presenta importantes, al observar que en el territorio colombiano se encuentran en vía de extinción 377 especies de fauna. No obstante, el número de especies puede ascender a las 1.117. Y aún cuando la deforestación y expansión de la frontera agraria no es el único problema, sí es de gran impacto. Respecto a los principales impactos de la actividad ganadera en la biodiversidad, se resalta la tala y la quema de bosques y sabanas, la erosión y compactación del suelo, la uniformidad genética al privilegiarse el monocultivo de gramíneas, la eliminación de la sucesión vegetal por medios químicos o físicos, la desecación de humedales, la construcción de vías de penetración, la demanda creciente de maderas para cercos, corrales de manejo y caminos ganaderos, la contaminación de agua y el suelo por fertilizantes sintéticos y plaguicidas, así como las emisiones de gases producidas por la fermentación entérica y la quema de combustibles en el transporte terrestre y fluvial de animales vivos o sus productos. En el marco legal nacional vigente, con la Constitución Política de 1991, el país mejoró la protección y el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, de la biodiversidad. Se realizó mediante el reconocimiento de la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, dicho en el artículo 8, y el desarrollo sostenible como el modelo que orienta el crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social de la nación, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. La Constitución además destaca el deber del Estado en torno a la necesidad de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Existen normas generales que de manera directa o indirecta han contribuido al desarrollo de actividades para la protección, uso y manejo de la biodiversidad. Existe una política nacional GIBSE, Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, que se define como el proceso por el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en un escenario social y territorial definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de maximizar el bienestar humano a través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socioecológicos a escala nacional, regional, local y transfronteriza. Algunas líneas estratégicas de la GIBSE son: la primera, fortalecer y articular acciones de conservación y manejo in situ y ex situ de la biodiversidad a través de la preservación, restauración y uso sostenible ligado a prácticas tradicionales no detrimentales. Y la segunda, identificar e implementar procesos de estructuración ecológica del territorio vinculando los procesos de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, la ordenación y zonificación ambiental de las reservas forestales protectoras nacionales, la priorización de la conservación de los ecosistemas de páramos y humedales, la ordenación de bosques naturales y otras acciones de conservación in situ para orientar el ordenamiento territorial y mantener la resiliencia de los sistemas socioecológicos, así como el suministro de servicios ecosistémicos. Por último, mencionar el Plan Nacional de Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Este trata sobre el manejo e intervención mediante métodos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, mediante estrategias como lo son el encerramiento del bosque, el enriquecimiento y suplementación del bosque, la conectividad a través de cercas vivas, el rescate como estrategia de conservación de especies amenazadas y especies claves, establecimiento de barreras, establecimiento de franja protectora de cuerpos de agua, redistribución de plántulas, restauración pasiva en páramos y otros.